Muy buenos días. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo capítulo 15, versículo 15 al 20. Qué interesante, qué confrontador, qué tremendo. El problema principal en la espiritualidad que procuraban los fariseos es que la lucha contra el mal la estaban llevando a cabo en el plano equivocado. ¿Cuál es, según Cristo, la principal fuente de maldad en el hombre? ¿Por qué se ofendieron los fariseos ante la declaración de Jesús? Bueno, tratemos de responder. ¿Cómo se atrevía este neófito a cuestionar una de las doctrinas fundamentales de la religión de los fariseos? ¿Acaso no había sido avalada y practicada por generaciones de maestros sabios y entendidos en los asuntos de la ley? Era comprensible que Jesús, por la falta de una adecuada preparación, cometiera ciertos errores naturales en sus enseñanzas, pero eso rozaba lo ridículo. Esta clase de reacción es común en nosotros, los seres humanos. Cuando alguien cuestiona una creencia o una práctica que consideramos sagrada, la reacción en sí no debe distraernos de la necesidad de examinar los méritos de lo que la persona ha declarado. Toda idea o enseñanza novedosa es resistida en un primer momento, pero la resistencia frecuentemente se relaciona con nuestro apego a las tradiciones que sostienen nuestra vida. Un ejemplo interesante es este. Cuando un visionario inglés propuso abrir una escuela los domingos para educar a los niños que trabajaban de lunes a sábado, la iglesia fue la primera en manifestar su indignación. ¿Cómo podía realizarse un proyecto como este en el día de reposo? Hoy, más de 200 años de aquella osada propuesta, no existe en el mundo cristiano evangélico sobre todo ninguna congregación que no tenga su famosa escuela dominical, que es un tiempo antes de sus reuniones, de sus cultos, donde se enseña a grupos, principalmente de niños, pero también de adultos, la palabra de Dios, antes de el culto, que también cuando miramos los cultos todos son la tradición. Comienza con alabanza, luego vienen si acaso los anuncios, la ofrenda y termina con el sermón. Y al final, otra canción, ya. Salirse de ese formato no es nada fácil. Son tradiciones. No hay esos formalismos. Sin embargo, son buenas, pero al final de cuentas, tradiciones. Del mismo modo, cuando Hudson Taylor propuso que los misioneros vistieran como los pueblos que pretendían alcanzar, los veteranos misioneros lo descartaron como una excentricidad. En nuestros tiempos, sin embargo, la identificación con las naciones a las cuales enviamos obreros se considera una de las claves para el éxito de la misión. Ya no es ninguna excentricidad, es una necesidad. Me acuerdo de
Una historia también que me pareció muy simpática, ¿no? Que llegaron unas misioneras a Alemania y se rasgaron las vestiduras cuando vieron que en Alemania la gente y los cristianos y los líderes tomaban cerveza. Y las alemanas, cuando vieron que llegaron esas misioneras de los Estados Unidos con pantalones, se rasgaron las vestiduras porque, ¿cómo así que se visten como hombres? Detalles más bien culturales que se convierten en tradiciones. Qué difícil es zafarse de ellas. Los discípulos se alarmaron por la reacción de los fariseos y no tardaron en comunicar a Cristo lo que había pasado. La respuesta de los fariseos, sin embargo, no los perturbó, a pesar de que tenía peso toda su estructura. Jesús fue muy fuerte con ellos, ¿no? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. No todo el que está caminando en las cosas de Dios es real. Indicó que no siempre debemos preocuparnos por las reacciones de las personas. La declaración es particularmente apta para la época en que vivimos. En algunas culturas el afán de no ofender los sentimientos de nadie ha llevado a la tolerancia, que se convierte en una religión. Debemos entender que resulta imposible identificarse con el reino sin que aquellos que no pertenecen a él se sienten ofendidos. Pero qué bueno tener la libertad de caminar con Cristo.